cuando uno mira esta política económica, este modelo económico, está más que claro que esto es volver a los 90, en lo que es el modelo económico. Después, viste, vos decís, no, che, pero pará, esto no es tipo de cambio fijo, esto es bandas con tipo de cambio flotante. Por supuesto que en las herramientas tal vez difiera, pero la idea económica de apertura, de desregulación, de tener las cuentas ordenadas, de que no haya emisión monetaria para financiar déficit fiscal, digo, es bastante parecido a lo que planteaba la convertibilidad. Entonces digo, a ver, si el presidente recuerda con mucho cariño a el expresidente Carlos Menem y tiene una política económica del tipo de la que fue la convertibilidad, cuando uno se va para atrás en el tiempo, décadas para atrás, al que le gustó es la estabilización mejor o más exitosa que tuvo la Argentina en los últimos, yo te diría desde el regreso de la democracia, fácil, en los últimos 50 años. Y al que no le gustó es lo menos malo, porque en realidad la convertibilidad te dio 10 años exactos, 10 años de estabilidad inflacionaria, con inflación desde el 1 de enero de 1992 hasta diciembre de 2001, que era de menos del 5% anual. Entonces digo, me parece que claramente hay que mirarla, hay que ver qué rescatás de la convertibilidad y también hay que ver qué descartás de la convertibilidad, porque no nos olvidemos, la convertibilidad colapsó. Entonces digo, tenés que ver qué rescatás de la convertibilidad. Yo creo que reservas y pesos, dólares y pesos, las reservas contra los pasivos monetarios, que en ese momento eran no remunerados, era solo base monetaria, eso es muy importante y determinó la estabilidad de precios, la estabilidad inflacionaria, y a la convertibilidad no le terminó yendo bien, porque tuvo déficit fiscal, no financió al fisco con emisión monetaria, pero sí la financió con emisión de deuda. Recordemos que el colapso de la convertibilidad no fue hiperinflación, pero sí fue cesación de pagos, default, y también la convertibilidad en un fenómeno primero de superdólar con devaluación previa del real en Brasil, un fenómeno que combinaba en la Argentina un tipo de cambio real muy bajo con una productividad económica que tampoco era alta. Entonces, cuando vos tenés tipo de cambio real bajo y productividad económica baja, esto en algún momento, esta factura la tenés que pagar. Entonces digo, me parece que el equipo económico tiene una experiencia en el pasado que puede ver y saber qué rescatar. Por eso yo le doy mucha importancia al tema de acumulación de reservas, que fue un sostén muy importante de la convertibilidad. Le doy mucha importancia a algo que el gobierno se diferenció de la convertibilidad, porque el gobierno te dice, no, yo ni voy a emitir dinero para financiar al fisco, ni tampoco voy a emitir deuda para financiar al fisco, porque voy a tener equilibrio fiscal. En eso el gobierno descarta lo malo de la convertibilidad, en que mantenía el déficit fiscal sin emisión monetaria, pero sí con endeudamiento. Y me parece que también el gobierno tiene que mirar el mix de tipo de cambio real y de productividad económica, que ahí yo tiendo a ver que no se está avanzando tanto y que es una cuestión que tiene bastante que ver con el crecimiento económico que requiere la Argentina. Ahora retomo esto que mencionabas, ¿no? Estamos volviendo a los 90, que es un concepto que política, económica, socialmente tiene una carga fuerte, por esto que mencionabas vos mismo recién, ¿no? Para algunos fue lo mejor y para muchos otros fue algo que no quieren recordar, etcétera, justamente por cómo terminó. De todo eso que hoy está ocurriendo, que tiene reminiscencias de los 90. Es lo que tenés que evitar. Exacto. Digo, ¿cómo puede terminar esa historia? Digo, que si no logra evitarlo y si sí logra evitarlo, digo, ¿cómo puede terminar este camino que tiene reminiscencias de los 90? Bueno, ya lo vivimos en la convertibilidad. Pero esto de hoy no es convertibilidad exactamente. No, bueno, está bien. Ese es un buen punto el que vos estás diciendo, porque en realidad, es más, yo me acuerdo ahora de algo. Después del efecto tequila, sí, que fue muy crítico, obviamente en el país de origen de la crisis, que fue México,
pero le pegó mucho a la Argentina, muchísimo Sí, le pegó a la sí, Argentina. La recesión que Argentina tuvo en 1995 fue impresionante. El valor de la estabilidad inflacionaria fue tan alto que con esa recesión Carlos Menem fue reelecto en el 95. Y me acuerdo en ese entonces, con el tequila y todo eso, yo era el asesor económico de Antonio Cafiero, senador en el Congreso de la Nación. Entre los distintos sombreros que tenía de economista, Carlos. Sí. Digo, la Fundación Capital. Y me acuerdo que le presenté a Antonio un anteproyecto de convertibilidad con canasta de monedas. Y cuando él, que era lo más heterodoxo que tenía el justicialismo en ese momento, vio que haciendo la simulación con canasta de monedas, eran 3 monedas, era el marco alemán, el dólar obviamente, y el yen japonés. Y cuando uno hacía la simulación como si hubiese tenido la canasta desde el 1 de abril del 91, cuando nace la convertibilidad, era como el 1 a 1 no lo tenías. Pero te fluctuaba el valor del dólar entre 1.10 y 0.90. Digo, la fluctuación era chiquita, pero era una forma de salir de ese enfermizo tabú del 1 a 1. Hoy eso no lo tenés. No. Hoy eso no lo tenés. Y es un punto a favor. Porque claramente cuando a vos te ponen el chaleco de fuerza, es más difícil después la salida. Y fíjate que la burbuja explota peor. En ese momento, un heterodoxo dentro de lo que era el justicialismo en ese momento, como Antonio Cafiero, cuando vio que el 1 a 1 no se daba todo el tiempo, dijo, no, guárdelo el anteproyecto. Y quedó guardado. Digo, no. A ver, Julio Ibarra, quiero que vuelve a algo que te quería repreguntar. Dice, mi ley se basa en el superávit fiscal, ¿no? Y financiero también, pero sobre todo fiscal primario. Y en los 90 había déficit endeudamiento. ¿Con eso basta? No, yo te dije que las variables explicativas de la caída de la convertibilidad son 2. Digo, una es, y esa el gobierno actual la está manejando muy bien, por lo tanto está descartando esa falla de la convertibilidad, que es el tema fiscal. Sí. Pero el otro es la combinación de productividad económica con tipo de cambio real. Bueno, entonces, vamos ahí. La productividad económica, para que la gente entienda, es el famoso costo argentino. El famoso costo argentino. A ver, ¿cuál es tu presión impositiva? ¿Cuál es tu costo laboral extrasalarial? ¿Cuál es tu costo financiero? ¿Tenés acceso al financiamiento en realidad? ¿Cuál es tu costo de logística? ¿Con qué infraestructura contás? Ese es el famoso costo argentino. Y está claro que la Argentina tiene una presión impositiva alta, la bajó el gobierno actual, pero sigue siendo alta porque la heredó muy alta. Los costos laborales extrasalariales, hay una reforma laboral que es reciente, los costos laborales extrasalariales también son altos, acceso al financiamiento no tenemos mucho. No hay. A ver, para una empresa grande, de vaca muerta, sí, con una obligación no negociable, sí. Ahora, una pyme que dice plazos, tasas, quiero salir a competir, claro. Quiero invertir, quiero salir adelante y creo que tengo la capacidad, va al banco. Claro, y la infraestructura de la Argentina es pobre y los costos de logística entonces son altos. Digo, bueno, me parece que está bien que el gobierno le diga, pónganse los pantalones largos, empresarios, y sean eficientes, productivos. Pero este tipo de productividad que yo hablo no es la micro del empresario dentro de su empresa. Esta es la productividad que te tiene que dar el gobierno. Por eso yo digo, bueno, no es un tema menor y ojo, no estoy diciendo con esto que vos tenés que devaluar ni mucho menos. Lo que yo digo es, tenés que avanzar muy fuertemente en el tema de la productividad, porque si tenés una productividad económica muy baja y un tipo de cambio real histórico bajo, bueno, es un costado difícil en materia de crecimiento económico y en materia de empleo, digo, y esta fue la otra causa que de algún modo tuvo que ver con el colapso de la convertibilidad. ¿Nos van a salir dólares por las orejas? Es probable. Sí, a ver,
agro tracciona desde siempre. Energía es dato, no es hipótesis. Vos en el 2022 tenías un déficit comercial energético de 4.000 millones de dólares. En el 2025, 3 años después, tenés un superávit comercial energético de 8.000 millones de dólares. Estoy redondeando para que se entienda, pero tuviste una reversión favorable de 12.000 millones de dólares a razón de 4.000 millones de dólares por año en estos 3 años, 2022 a 2025. Con lo cual, y dependiendo de la extensión del conflicto de la guerra, Argentina puede beneficiarse también, ¿o no? Yo la verdad con el que tema petróleo. Independientemente de aspectos no económicos, que coyunturales. no digo, a ver, cualquiera de nosotros no puede estar de acuerdo con un conflicto bélico, no, claro, digo, no. todo digo, bienvenida a la Carta de León XIII, digo, no sé si se entiende. Sí. Pero bueno, es algo que está ocurriendo. Es algo que está ocurriendo, exactamente, es dato, es algo que está ocurriendo. Ahora, yo la verdad que en lo económico estoy hablando, prefiero que esto sea corto y poco intenso a que sea largo y muy intenso. Porque si bien es cierto que a vos te mejora el saldo comercial energético, la suba en el precio del petróleo, también es cierto que vos, más allá del flujo hacia adelante, el stock presente de reservas contra PBI es muy bajo y la agarra a la Argentina con la guardia baja. Entonces digo, la verdad que mejor que esto sea corto y poco intenso. Digo, que esta suba del riesgo planeta Tierra, este conflicto bélico, sea corto y lo menos intenso posible. Porque, vuelvo a insistir, más allá de lo comercial, lo financiero, la tenencia de reserva de la Argentina, te agarra en una posición débil. Que el flujo venga favorablemente, bienvenido, y que... ahora, hay un tema muy importante que es la productividad, sobre lo que dice el presidente. Porque está bien, así como vos tenés el agro, energía, minería, oil and gas, minería... Perdón, habló de energía nuclear. Bueno, pero lo que quiero decir es que vos tenés generación de un montón de sectores que te van a traer dólares. Sí. Pero también la productividad es muy importante para que los dólares que te entren no queden más que compensados por los dólares que te salgan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí vuelvo al punto. La productividad es un tema fundamental, que el costo argentino, lo que hablábamos antes, la presión impositiva, el acceso al financiamiento, los costos de logística, los costos laborales extrasalariales, vayan bajando para que vaya bajando el costo argentino y que eso de algún modo le permita que en el neto nos sobren los dólares, digo. Y ahí en lo puntual y en el hoy, yo creo que el gobierno está también corrigiendo y actuando con cierto pragmatismo en el mix dólar o compra de dólares y tasa de interés. Digo, el mix que veníamos trayendo de dólar, de tipo de cambio y tasa de interés, era un mix mucho más pro desinflación que pro actividad económica. Y lo que estamos viendo en el último tiempo es que ese mix está virando un poquitito más hacia ser proactividad, digo. No es del todo, pero digo... Pero va en ese sentido. Y a ver, cuando ves la tasa de interés, ves que la tasa de interés... El dólar cerró la semana, ayer se mantuvo por debajo del 30. Y también están viendo de disminuir la volatilidad que estaba teniendo la tasa de interés, y también hay una estrategia donde el Banco Central está comprando promedio desde que empezó el año diario 70 millones por día hábil. Digo, me parece que claramente... hay un movimiento en este cóctel de tipo de cambio o reservas y tasa de interés que antes era muy pro desinflación y ahora
a ver, tenés la política fiscal y la política monetaria que siguen siendo pro desinflación, pero este cóctel de tipo de cambio y de tasa de interés va más hacia el lado de la actividad y si querés menos intensidad en el tema de la desinflación.